Buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Muy buenas tardes. No se quedan todos callados. La conductora olvidó su Estamos rol. como para tomarnos 5 minutos más. No, la conductora no, somos 3 conductores. Es verdad, es verdad. Nada más que hoy me senté acá. Eso es la única diferencia. Pero bueno, nada, decir que hoy es 12 de noviembre. Estamos con el tema del paro universitario. Estamos en un marco de paro universitario. Sí, Una jornada- estos 3 días, 3 días, 12, 13 y 14. de noviembre. Paro como forma de visibilizar Sí. el tema de los salarios, ¿no? Que esto es un tema que viene ya hace rato. No solamente el salario, sino el presupuesto universitario, ¿no? Presupuesto universitario. Ujú. Y también del Garrahan. Del obviamente. Garrahan también. Pero bueno, nada. El Senado sancionó la ley del presupuesto universitario por allá por agosto. Se aprobó la ley. El gobierno unos días después la rechazó mediante veto. Después se sancionó de vuelta, se rechazó el veto y se sancionó firmemente la ley. Y actualmente el gobierno nacional no está aplicando la ley que fue autorizada por otro organismo estatal, ¿no? Ayúdame. Acá acá es un poco bajada de línea, pero es la cuestión que veníamos hablando antes, de que, está bien, el Ejecutivo tiene el poder de realizar un veto a una ley, pero si ya ese veto vuelve y la Cámara ¿cómo decirlo? Sí, lo ratifica. Lo ratifica Claro. y ya esa medida no significa nada, estamos hablando de que medio que el Congreso y el Senado están un poco De más. de adorno. Sí. Hay un tema ahí, porque ahí la repartición de poderes al final se va un poco, medio que se va el sistema democrático al final. Obvio. Claro. Además, hablar de que el presupuesto universitario o tal como es la figura del Garrahan genera, según el gobierno, un desequilibrio fiscal, ¿no? Que atenta contra la estabilidad macroeconómica. Bueno, eso... Una cuestión de verlo como algo pragmático, de decir, sumas y restas solamente, no como un bien social. No como un derecho de Un todos los derecho, argentinos, totalmente. claramente, de tener salud y de acceder a la educación. Porque la situación en las universidades es totalmente crítica, el presupuesto nacional no se actualiza, se va a actualizar recién en 2026, no se actualiza desde el 2023, llevamos 2 años sin un presupuesto nacional y eso genera básicamente que las universidades tengan que acudir a estas medidas porque básicamente no hay un financiamiento que sostenga la universidad en el día a día, ¿no? Que al final es una situación súper violenta. Los alumnos pierden clases, los maestros no tienen los salarios que deberían y el gobierno un poco se lava las manos con el cuento del déficit fiscal. Sí. Y además, bueno, esto de que las universidades nos auditan, esas fake news, que Totalmente. no tienen nada de sentido porque las universidades auditan desde siempre, básicamente, porque Realmente. son organismos estatales, no tiene sentido que no sean pasados por auditorías públicas. Cualquiera que quiera puede pedir. Bueno, no importa. El mundo de las fake news, ¿no? Pero bueno, sí. estamos acá para hablar de cine, de series, de cosas un poco más lindas. Sí. Pero el cine también tiene que ver con todo esto, con todos los reclamos estudiantiles de los trabajadores. Tenemos un video, de hecho. Tenemos un video Así que que es si lo podemos reproducir. el video de Godard en Cannes del 68, cuando fue todo el Mayo francés. Pongamos el video y después charlamos un ratito sobre lo que dice. Dale, Rick. El productor va en cámara lenta. Bueno, pero... Un saludo para Agus. Nada, sí... Dale. Ok. Sí, con la bajada. Tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France, et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés, Bueno, igual están los mais subtítulos il faut que porque les el señor radios au está moins hablando annoncent en francés. que le Festival de Cannes Et- est arrêté. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer. Bravo.
À voir des films, pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible. Et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manifester, avec un retard d'une semaine et demie, la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en y el arte France. se solidarice siempre con las luchas sociales, que es un poco Oui, mais- fácil siempre. Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes No se, se escucha, se está escuchando. Tout Ah, ce qui bueno. est un Entonces, peu están hablando digne et arriba. Y nosotros important estamos s'arrête en hablando de France. vida. Ok. Et je ne sais pas sous quelle forme pero il ahí faut está le faire, escuchando mais de je sais vuelta. que cet Claro, après-midi ahí ou se ce está soir, reproduciendo de on vuelta. doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés. Mais il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible. Et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes tout ce qui est un peu digne et important s'arrête. Ahora sí, ya estamos. Un frazón al final. Yo les hablo Sí. de solidaridad con los obreros y los estudiantes y ustedes me hablan de traveling y planos generales. No. La verdad que es un gran video, un gran fragmento y que nos interpela a nosotros que estamos acá porque, como comentamos en el otro programa, este es un proyecto que nos autorizó la universidad para hacer, para poder expresarnos en este programa. Y lamentablemente no tuvimos la posibilidad de cambiarnos para un programa en diciembre, entonces nos pareció como una picardía no venir acá y también visibilizar, ¿por qué no?, desde este modo, lo que está sucediendo en las universidades públicas, ¿no? Totalmente. Y poner en juego esto de, bueno, el cine y las series vienen de acá también, vienen de las luchas sociales. Ujú. Y es Y un, las representan. y es un buen lugar para Sí. hablar de eso. Sí. Tocan totalmente la fibra social y también nos interpelan. Es un espejo medio hiperbólico de Sin duda. la sociedad Claro, en sí. ciertos modos, pero cumplen totalmente una función de expresión de los directores y de los creadores para hablar a veces de críticas sociales, como lo hemos comentado las otras veces de las películas, ¿no? Pero las series, lo estábamos comentando la otra vez, a veces tienen un poco más. Bueno, a mí lo que me llama la atención es la construcción básicamente del antihéroe, ¿no? Esa figura con la que uno se siente muy representado porque de repente, o sea, está construido, o sea, la palabra antihéroe viene en concepto antónimo a lo que sería un héroe, básicamente construido en acciones heroicas y cosas que la sociedad aplaude. El En Superman, básicamente. Claro, de hecho es eso. El antihéroe viene a contrarrestar eso, como que se muestra desde otros matices y otras cosas que el público, o sea, la sociedad en general, suele empatizar más por una cuestión de que está respaldado por eso, por esos matices, digamos. Sí, son personajes en general moralmente grises, o sea, no es una cuestión Claro. de es el malo muy malo o el bueno muy bueno. Es un protagonista que tiene sus cosas Tiene buenas sus y malas, motivaciones. tiene su moral propia. Sí, se empieza a dejar de ver a los protagonistas de las series como modelos a seguir, ¿no? Sino esta cuestión de interpelar a quien observa y empieza más que nada a partir de los 90, por ahí, ¿puede ser? Sí, más o menos. Que empieza a ver más series que... Tipo que- sitcoms. claro, más sitcoms. Que eso representa la sociedad Bueno. de Sí. un lado más. Desde el 90, sí, con Twin Peaks, Los Sopranos, todo lo que es Sí, HBO, después de ahí Dexter, sí. totalmente. Sí. Es un gran... es una gran herramienta para tratar un protagonista. Porque... Para interpelar al público. Claro, porque si bien tiene sus matices y quizás no todas las personas se identifican con ese personaje, tiene muchas herramientas de la empatía para trabajar. Sin duda. Eso está muy bueno, sí. Y es una cuestión de hacer un personaje por capas. No es solamente lo superficial. El personaje tiene una historia, tiene complejos, tiene distintas situaciones que lo van moldeando
antes de lo que es la serie como tal, y dentro de la serie va evolucionando también. Sí, sí, tiene un contexto Totalmente. importantísimo. Bueno, yo principalmente traje para hablar de BoJack Horseman, que es una de mis series favoritas, tiene 6 temporadas. Fue estrenada en 2014, fue escrita por Rafael Bob Wachtberg. El nombre está complicadísimo, pero es una serie original de Netflix, escrita por un comediante, y la verdad que a mí me interesó mucho desde el momento uno que la vi, no solo porque a mí me gustan los dibujitos animados, sino porque me atrajo mucho el tema de que mete a los animales con las personas también en una historia, y como que todo se mezcla. Más allá de que la construcción del personaje va pasando por diferentes etapas a lo largo de todas las temporadas, sino que, nada, cuando le preguntaron al escritor por qué había hecho entre animales y personas, por qué había escrito una historia así, es porque la gente se iba a sentir más representada con un caballo capaz que con un hombre heterosexual blanco como es Will Arnett, el que hace la voz de BoJack. Y nada, me pareció como súper interesante esta trama, así que nada, lo traje a colación acá. No, a mí lo que me parece re interesante de la serie es que toma la animación y algo que teóricamente vinculamos con la niñez y con una clase de producto para las infancias, con algo muchísimo más serio, que es de lo que trata la serie, ¿no? Obvio, sí. Todo un trasfondo bastante oscuro. El personaje tiene cosas muy cuestionables, o sea, se droga, toma mucho alcohol. Bueno, él arranca siendo protagonista de una serie al principio, de televisión muy conocida, en los años, si no me equivoco, 90. Y bueno, toda la serie pasa en lo que es 2010, ¿no? Cuando el caballo ya está en el declive de lo que es su carrera, ¿no? Todos los excesos de Hollywood, el tema de las infancias también en ese lugar, el tema de los famosos y demás, todo eso es tratado en la serie, pero vos empatizás con el caballo por una cuestión de que él nunca busca ser perfecto y hace cosas re cuestionables, y te sentís identificado al fin y al cabo porque es como que, bueno, siempre todos hacemos cosas cuestionables por más de que nada, uno se quiera hacer perfecto y esté toda la moral ahí instalada, ¿no? Sí, lo que me parecía interesante también que hablábamos la otra vez es que juega con los límites del espectador. Claro. O sea, te va mostrando cada vez una mirada peor y peor y peor del protagonista, que te dice, bueno, ¿lo seguís apoyando? No, es como, es un juego constante de un tiro y afloja de empatizas o ya en esto no hay chance de que puedas sentir algo al respecto. No, como ciertas escenas bastante fuertes que le suceden al caballo, hay personas que ya dirían, ya está, esto es como lo máximo que puedo tolerar, y después hay otras que quizás juega el valor de cada persona y, ¿viste? La moral de cada persona. Está muy bueno. Sí. Es interesante también esto de elegir que sea un caballo para Sí. llegar al máximo número. Si haces un hombre, una mujer, bueno, capaz cierto público se identifica más que otro. Es un poco lo que hizo en la biopic de Robbie Williams. Claro. Betterman, que en vez de poner a alguien muy parecido al cantante, ponen un mono. Y decís, esto permite que se despersonalice un poco la cuestión y el espectador pueda llegar un poco a empatizar de manera más emocional, no tanto física. Claro, sí. Bueno, eso habla bastante de la sociedad, ¿no? Que se tengan que pesar esas herramientas para que el personaje pueda interpelar al público y el público empatice. Que elijamos un caballo, que elijamos un mono, significa que hay una cuestión que ciertas personas no empatizan con hombres blancos, hay ciertas personas que no empatizan con hombres negros, hay personas que no empatizan con mujeres. Bueno, es que al y final así sucesivamente. son subjetividades sociales, Claro. eso. O sea, cada superficialidad nuestra tiene rasgos que determinan lo social. Si alguien es mujer, alguien es hombre, eso ya determina toda tu experiencia en la sociedad. Claro, sí. Y si vos ahí pones un animal, todo el Claro, mundo puede verse reflejado ahí. Los prejuicios, ¿no? Totalmente. Sí. También el tema del antihéroe está bueno, no es una serie animada, pero en Los Soprano. Sí. En Los Soprano está el protagonista Tony Soprano, que básicamente es, en palabras del autor, medio la personificación de el hombre americano, súper glotón, con sobrepeso, súper racista, con un montón de estas cualidades, pero en esta cuestión del antihéroe, el tipo también tiene valores que como espectador podemos defender. Claro. El tipo quiere a su familia, el tipo
su trabajo, que es medio cuestionable, lo cumple al día, tiene problemas con los hijos, pero intenta solucionarlos, con la pareja, pero intenta solucionarlos. Ahí entra toda una cuestión de un personaje por capas, que también su No trabajo... es malo porque sí. Encima, toda esta cuestión de un mafioso que va al psicólogo, va al psiquiatra. Es como toda una subversión del género. Hay una Sí. película que es Analyze This, que toma este mismo concepto, pero para la comedia. Es Robert De Niro, que es un mafioso y que va al psiquiatra. Y es porque es un chiste, básicamente, el mafioso que va al psicólogo. Sí. No tiene mucho sentido. En cambio, Los Soprano lo agarra por otro lado, lo agarra por, bueno, voy al psicólogo. Además, con toda esta cuestión de los 90, de que se estaba empezando a normalizar toda la cuestión psiquiátrica, el Prozac, que se habla mucho en la serie. Le da muchas capas al personaje y muchas capas de actualidad también. Sí, que todavía igual en Estados Unidos está bastante tabú el tema de ir a un psicólogo y un psiquiatra. O sea, en Argentina lo tenemos mucho más... Naturalizado. Sí, naturalizado y lo vemos mejor que en otros países que se sigue viendo como un tema tabú o un tema de, bueno, estás yendo porque necesitas ayuda, porque no estás bien, Sí. ¿no? Nada. Bueno, y el personaje este también va, pero es muy reticente. Va y se pelea cada 2 por 3 con la psicóloga porque le dice cosas que a él no le gustan. Deja de ir cada 2 por 3 también. Medio tipo también BoJack va a rehabilitación un montón de veces y, Y cae en deja. la depresión y deja y... Pero esto es más por un lado de, bueno, hombre de 50 años Claro. estadounidense en finales de los 90 que decís psicólogo, encima mafioso de Claro, sí, sí, ascendencia sí. italiana. Hay una expectativa que después la serie... O sea, una expectativa en el sentido no positiva, negativa con respecto a un mafioso. Tipo, no, tiene que ser duro, tiene que ser Claro. así, así. La serie juega mucho con eso Claro. totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y para hablar un poco de la mirada de capaz el hombre y este hombre fuerte, solo y capaz también jugando un poco con esto de los superhéroes, yo traje una serie un poco más argentina, actualmente bastante conocida, igual no me voy a hacer Poco under. Claro, la under. El Eternauta, que nosotros en producción audiovisual tuvimos un programa dedicado totalmente al Eternauta. Tenemos conocimientos del tema. Un saludo para Daniel. Bueno, El Eternauta, una serie de Netflix, salió este año, tiene recién una sola temporada y ya está preparándose para la segunda temporada. Así es. Pero lo que me interesa más del Eternauta es como, bueno, este paralelismo de qué significaba el Eternauta antes y qué significa ahora, ¿no? Cómo se resignifica esa historia y cómo se plantean los hombres, las mujeres, la sociedad, ¿no? Bueno, nada, se trata de una nevada extraña que cae sobre Buenos Aires, ¿no? Y que tenemos a este personaje principal, Juan Salvo, que queda atrapado con su familia y con un grupo de amigos. Ahora igual se cambia un poco la historia, él se queda lejos de su familia, está divorciado. Bueno, ¿ves cómo Van cambiando narrativas. van también. cambiando narrativas? Bueno, en la serie original Juan Salvo tiene 30 años, más o menos, es Claro. un tipo joven. En la serie nueva, Darín con sus 60 años. Sí. Y eso ya cambia absolutamente todo. Sí. Y cómo eligieron, por ejemplo, no hacerlo, no adaptarlo, como dijimos el otro programa, no adaptarlo, por ejemplo, a una estética más de los 50, por ahí, que fue cuando salió el cómic, ¿no? Claro, lo hicieron Sí. bien Sí, actual de no ahora. hacer una adaptación No fiel, ser- claro, sino- traer la historia de los 50 al 2020. Pero más básicamente. que nada para que se entienda el significado de lo que quiere transmitir la historia, que eso es lo fundamental. Pero bueno, como dije, se resignifican las cosas, porque estamos hablando de que cuando se estrenó los cómics y todo eso, era más o menos... ¿Qué año? 57. Sí, 57, perdón, lo tenía acá. Quería leerlo bien para no irme. Pero bueno, Sí, después ya- del golpe de Estado a Perón. Sí, en 1955. Entonces vemos que se escribe una historia tratando de evadir a estos héroes perfectos, ¿no? Esta figura del héroe que parecía en los Singulares, cómics. además. Sí, Superman, Batman, personajes que ya estaban en esa época y que jugaban lo mejor de lo mejor, el mayor valor, ¿no? Y acá tenemos un hombre de 30 años que trata de salvar a su familia, ¿no? Que trata de salvar a su familia y a sus amigos. Entonces, esa historia acá, ¿cómo la contamos? ¿No? Y para mí se agarra muchísimo más de lo colectivo.
Esta cuestión de nadie se salva solo. No, Bueno, lo viejo funciona. Bueno, Es el prefacio del cómic, es básicamente este Claro. cómic lo que quería... es un hombre colectivo, sí. Es el héroe colectivo. Es el héroe colectivo. No es Superman que viene y salva Sí. la ciudad del sol y después se Claro. va. Es, bueno, todos nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿para dónde vamos? Sí, pero ¿dónde cabe eso en esta sociedad? En que básicamente está el auge del individualismo, Totalmente. yo me hago un búnker y me lo lleno yo y que los demás, bueno, Bueno, pero queden encima ahí. surge en una etapa muy individualista, Claro. entonces ese es el choque generacional, el choque en la sociedad que tiene Sí. hoy Claro. en día. Es que habla de esta unidad de los vecinos, ¿no? De presentarse frente a un peligro que es desconocido, que va juntando, que te va llenando la cabeza, porque eso es lo que sucede con las víctimas de, bueno, de los alienígenas que vienen a hablar. Bueno, no quiero spoilear, pero bueno. Igual es de lo que se Sí. trata. Bueno, nada, básicamente estas cuestiones que estamos hablando es básicamente cómo las series se preocupan por dar un mensaje social y una crítica a lo que está sucediendo. No es, más allá de que es un hito cultural, básicamente, el Eternauta en Argentina, trae algo que impresionó al resto del mundo también, porque fue top global como 2 semanas seguidas en todo el mundo. Entonces, este planteo es porque tiene una crítica no solamente para la argentinidad, sino para el resto del mundo, del individualismo. Totalmente. Y más que nada ahora, o sea, después de pandemia, con toda la cuestión Sí, tecnológica, totalmente. El encierro. Es que resurgi- obvio le hace un guiño a eso, Sin sí, duda. claramente. Sí, sí, sí. Por Y eso además- después surge después y también muestra locaciones y y, además es como... queda muy bien en Eternauta que no se pueden usar celulares, básicamente. No hay nada tecnológico. Claro. Eso aporta también a lo que es el contexto de la trama. al En un mundo, contexto apocalíptico. realmente, en un contexto en el que en la vida real están todos con los celulares, que ya la relación interpersonal está en decadencia, básicamente, una serie que te plantea, bueno, apocalipsis, no hay señal, no hay celulares, nos tenemos que relacionar para ayudarnos entre todos, medio que cambia el panorama, lo hace Sí. un poco más esperanzador incluso. Sí, totalmente. Sí. Bueno, otra serie actual que habla sobre esto de un poco de histeria colectiva, algo así, también una cuestión de la globalización y cómo todos pensamos lo mismo, es esta nueva de Vince Gilligan, que es Pluribus. Ah, sí. Salió hace muy poquito, hace no sé si 4 días recién, Sí, por Apple TV. por Apple TV. Que Apple TV también tiene Severance. Sí, serie- después vamos a hablar un poquito ya, de ya hablaremos de Severance. eso. Sí, sí, muy Pero buena. Pluribus, básicamente la sinopsis es un virus alienígena que el gobierno estadounidense empieza a estudiar, se libera en la sociedad y lo que hace ese virus es conectar las conciencias de los que están contagiados. Sí. Y se contagia toda la población, menos 11 personas. Entonces toda la población pierde toda singularidad, toda individualidad. Piensan todos lo mismo, saben todos a dónde ir en caso de que haga falta, pero ¿qué pasa ahí? Se pierde la gracia de la experiencia humana, básicamente. Claro. Claro, es verdad. Cuando el personaje principal les dice algo negativo, se mueren, literalmente. Claro. Hay una cuestión ahí de, ¿qué es la humanidad? ¿Qué nos sirve? ¿Ser todos una misma pieza o, bueno, disfrutar de una experiencia que es cada uno tiene sus cosas y a pesar de eso nos relacionamos? Bueno, esto es un poco lo que pasa con el sesgo de confirmación, los filtros burbuja en Instagram, bueno, en Instagram y en toda red social, que actualmente los algoritmos nos hacen ver lo que queremos ver, nos hacen confirmar las opiniones que tenemos, darle Todo like. súper endogámico, sí. Claro, entonces es como, bueno, todos tenemos que pensar esto. Y eso es lo que termina pasando, es que uno al ver todo el tiempo que la opinión está también de este lado, o sea, yo siempre tengo la razón, surge, bueno, somos bastantes los que tenemos la razón. Y también son bastantes los del otro lado. Entonces empieza a haber una polarización muchísimo más fuerte y muchísimo más odio para el del otro lado, ¿viste? No hay un término medio, no hay una discusión, no hay un debate. Esto de, bueno, seamos todo lo mismo o no somos nada, o no hay. Esto de, vamos para adelante o Argentina se mueve. ¿Me Sí, explico? sí, sí. Es ese el estatus de pensemos todos así, porque el que no piensa así, ya está. O sea, no es parte segregado. está segregado, Sí. no es parte de la sociedad. Yo creo que eso es un poco también lo que está tratando la serie. Sí, es una cuestión también de que fallece el pensamiento crítico, básicamente. Claro. Hay una parte del segundo capítulo que una de estas personas infectadas le dicen que elija algo. Y ella dice, no puedo elegir.
no está en mi capacidad, yo no puedo elegir, me tienen que decir ustedes qué hacer. Que es una cuestión de ya Claro. extremísimo, medio chat GPT, Y ya te incluso con un volvés. prompt. No, Que y ya te también- volvés independiente directamente. O te sea, tienen tu, que decir qué tu hacer. independencia ya Claro. es. Hay como una cuestión de sí o sí tengo que hacer lo que hace el resto, porque si no, quedo afuera. O no sé O no sé cómo qué hacer, claro, porque parte de lo que es ser una persona es, bueno, no sé Tener autonomía. no sé qué elegir, elijo algo aunque no sé aunque no sé qué va a salir de eso. Sí, obvio. Es la autonomía de tener un pensamiento crítico, de elegir. Y, Sin duda. Sí. Bueno, es un poco, no sé si la vieron ustedes, el final de Evangelion. No. Una No, serie no de la vi. animación japonesa que termina con eso básicamente. Es un proyecto en el que todo el mundo se hace uno. ¿Qué pasa? Están en un mundo súper feliz en el inconsciente, pero la Tierra está totalmente decimada. Claro. Pero en sus alucinaciones están en su paranoia, así, todos felices, todos contentos, con el mundo totalmente muerto. Es más o menos lo que plantea esta serie. Un Sí. apocalipsis donde nadie piensa, todos están felices, pero ya no existe la sociedad como la conocemos. Es que la diversidad nos anima a pensar más allá, obviamente. Totalmente. Y me parece muy curioso eso de perdés la experiencia humana. Porque yo siempre, desde muy chica, pensaba que tipo, uy, ¿por qué no todos pensamos lo mismo? ¿Y por qué no todos vamos para el mismo lado? Y fue. Después te das cuenta que la diversidad lo es todo Sí. y que está buenísimo que haya un montón de discursos. Siempre y cuando se mantenga el respeto y obviamente no se hiera a los demás, ¿no? No, y además que hay, o sea, con las diferencias llega un acuerdo, ¿viste? Cuando no tenés un acuerdo, no tenés un replanteo de a dónde está yendo. Es como constantemente lo que nosotros en realidad vemos en la carrera, ¿no? Es cuestionarnos un poco de dónde viene lo que sabemos. ¿Por qué? ¿Qué fuentes? ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? ¿Qué me confirma que esto es así? Hay un debate acerca de esto. Bueno, es constante replantearnos las cuestiones. Y se replantea también gracias al otro, gracias a que el otro me está diciendo, no, esto no es así. Bueno, yo lo reconfirmo o pongo en duda lo que sé, que eso tampoco es algo malo. Hoy está mal visto debatir, como que eso es pelear, como que eso Como es que parece discutir, algo violento, como sí. que parece algo violento. Y violentas son otras cosas. Es no debatir, es decir- Violencia es mentir. Violencia también es ser autoritario, decir yo tengo la verdad Sí. y solamente la verdad y esto es así. Hay cosas que sí son así, claramente, que son debates saldados por la sociedad. Pero hay otras cosas que permitirnos dudar de eso nos hace mejores como ciudadanos, más que nada. Bueno, Es que un mundo en el que pensemos todo lo mismo, como plantea la serie esta, es distópico. sí, no, no es no es algo- utópico, claro. No es, Claro. bueno, vamos todos para el mismo lado, no, es medio mente colmena. Se Claro. pierde toda la experiencia, seguís por instintos, bueno, ya está, Es que ahí no está la humanidad. claramente. O sea, ahí ya no hay humano, ahí ya hay sobrevivencia en un mundo de estamos todos felices y somos todos, seguimos nuestros instintos primitivos y quizás cambien esos instintos primitivos, pero es como... Bueno, en la serie está también la discusión de, entre esos 11 que no están infectados por el virus, muchos dicen, yo estoy re bien así. Sí, me traen todo lo que quiero, mi familia no se queja de nada, y la otra dice, pero se dan cuenta que no es su familia. Claro, O sea, tu familia ya está, Claro, ya no, está obvio. muerta porque todos comparten la misma conciencia. Ese que está ahí es tu hijo, pero también es un cirujano de Harvard. claro, tu familia ya no es tu familia, es Claro, todo, son todos claro. y nadie al mismo tiempo. Y está ese debate que plantea la serie que la verdad es muy interesante. Sí. Bueno, algo de esta situación de separarnos la cabeza y ponernos a un chip diferente está Severance, ¿no? Sí. Gran serie también de Apple TV. De Apple TV. Apple TV viene Viene con la bien. racha que tenía HBO en los 2000. Claro. Bueno, esta serie tiene 2 temporadas ya. Con la tercera en grabación ya. Con la tercera en grabación. Gracias. Y bueno, nada. Lo que me parece re interesante de esta serie tiene para mí es bastante obvio de qué trata y la crítica social que tiene. Esta serie se trata básicamente de que tenemos a nuestros protagonistas que van constantemente a su trabajo y para hacer este trabajo se les implantó un chip en el cual solamente se activa una vez que están en su horario y en su lugar laboral. Entonces son otras personas, básicamente, diferentes.
no totalmente en personalidad, sino en conciencia, que no tienen conciencia de lo que está sucediendo afuera. La conciencia del trabajo es distinta que la conciencia Claro. de la vida de ocio, digamos. Claro, no son quizás no son tan diferentes en personalidad, ¿me explico? Porque parten de la misma base al final. Sí, pero igual sí, obviamente hay diferencias porque las experiencias que tienen son distintas, Totalmente. ¿no? Es un nuevo ser el que va a ir a trabajar y sucede que básicamente una de las protagonistas empieza como a cuestionarse que no quiere estar ahí, que no puede escapar, porque tampoco pueden escapar del lugar de trabajo. Entonces no tiene un respiro, me explico, no existe un respiro para las conciencias que están trabajando de trabajar. Solamente se despiertan en el trabajo y se duermen en el trabajo, cuando se están yendo del trabajo, en teoría. Y la conciencia de afuera no sabe lo que sucede dentro de su trabajo. Sí. Es parte como medio de un experimento, ¿no? Bueno, entonces, básicamente la crítica, que creo que todos lo podemos ver, es esta cuestión de alineación en el momento laboral, de ser más productivos, de simplemente dejar tus problemas afuera del trabajo, de poder concentrarte, de poder rendir lo que tengas que rendir en el momento que tenés que rendirlo. Pero hay una cuestión, que la humanidad, partas No es eso. conciencias, no son máquinas, ¿viste? Entonces las propias conciencias que están en el trabajo se empiezan a como preguntar un montón de cosas, a uno que estaba súper seguro de que estaban haciendo bien, haciendo esto, se empieza a cuestionar un montón de situaciones, de formar amistades, de separarlos, porque claramente la unión entre todos ellos y la unión con otras áreas del trabajo va a terminar haciendo una rebeldía, porque todos saben que están como dormidos ahí. Bueno, nada, y me pareció súper interesante el personaje femenino que todo el tiempo lucha por, lo voy a decir así, violentarse a sí misma para poder salir de eso, porque para ella era una esclavitud, ella no quería Es estar que ahí. totalmente. Sí, Entonces, sí, sí. para esas conciencias, Es un poco el sueño empresarial, tener una persona que únicamente trabaje y no piensa en otra cosa. Claro. Que Claro. no tenga otras experiencias ni siquiera, solamente piensa en el trabajo y vive por y para ello. bueno, es esta idea de cuando estés en el trabajo, sé lo más productivo, no pienses en tus problemas de afuera y Que termina desconstruyéndote como humano directamente. claro, es que o sea, lo que plantean las conciencias que están dentro del trabajo es que es deshumanizante, o sea, Totalmente. no tenemos una vida, no podemos tener sentimientos, no podemos tener emociones. Es más, les prueban las emociones cuando están trabajando. Bueno, hay diferentes trabajos y prueban sus emociones a través de eso. Bueno, no, ya me estoy yendo del tema, pero es muy interesante la serie y esta crítica que tiene, que bueno, después obviamente la adornan de una trama muy interesante y muy copada. Y una cinematografía muy linda, sí, es muy linda la Sí, serie. se ven las Pero- imágenes. Justamente, o sea, genera esta cuestión de estar atado y la perfección. Sí, es un ambiente muy limpio, muy sí. limpio, Planos muy corti- impolutos. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, todas las historias se cuentan así también, por el aspecto visual. sí, no. Lo que hablábamos de Nueve Reinas un poco. Nueve Reinas, la Yankee, no funciona porque está grabado como si fuera Hollywood. Claro. No está la suciedad, digamos, o la aspereza de la ciudad porteña de acá, que pasa gente, pasan colectivos, y ahí se pierde un poco lo que es la historia. Bueno, otra serie que la estética es impoluta y buenísima y bueno, yo lo estudié para un trabajo de semiótica, que es El cuento de la criada. El cuento de la criada es para mí una gran serie, tiene 6 temporadas ya. Larguita. Larga. Pero bueno, esto del espejo de la realidad salió en 2017, justo en época del mismo año del Me Too, Sí. del movimiento Me Too. Y el movimiento acá también del Ni Una Menos. Sí. Entonces había como medio un auge, pero la verdad que la trama es interesantísima, porque planta una distopía donde debido a la contaminación y el cambio climático se empieza a disminuir exponencialmente la fertilidad, ¿no? La fertilidad. Entonces convierten a Estados Unidos en una república no solamente autoritaria, sino de fundamentalismo religioso y generan la represión de derechos civiles y la subordinación de las mujeres, que trata básicamente de que estas mujeres que siguen siendo fértiles sean básicamente criadas en casas para básicamente ser objeto de... Máquinas de parir. Sí, objetos de... Así. Es básicamente ponerse en un Corta. establo como si fueran animales. Claro, Sí. básicamente. Bueno, y es, o sea, los planos son muy buenos porque
al estar en una represión, los planos son muy cortos, son muy primer plano, para que se vean bien las expresiones de las actrices, pero no se termina de ver totalmente porque ellas tienen este velo, como ustedes ven. Claro, sí. Como esa clase de gorra, o ay, no me sale ahora el nombre. No, y aparte desde los planos así cerrados La también colorimetría. construyen... No, pero además súper despersonalizado, no Sí, tienen cara, sí, sí. parece un ejército, un ganado incluso. Claro, es un ganado. No, es totalmente tratando de ejemplificar un ganado. Pero bueno, también lo que me parece súper interesante del cuento de la criada es que toma varias decisiones fílmicas para mostrar la realidad, no solamente esto de los primeros planos, de escenas slow motion, diferentes herramientas fílmicas, sino que también muestra muchos flashbacks. Muchos flashbacks. Y en los flashbacks vos te das cuenta de que eso no es una distopía en un mundo muy particular, es el mismo mundo en el que estamos hoy, ¿no? Y esta pérdida de derechos que tuvieron las mujeres por un partido ultraderecha y conservador. Me parece... Bastante explícita la crítica, o sea... No, totalmente explícita la Sí. crítica, totalmente explícita. Habla de que no todos los derechos son adquiridos y ya no se pueden tocar, ¿viste? Como siempre hay que seguir luchando por ellos. Lo que pasa en la serie es que de a poco se va implantando esta situación de, bueno, si la fertilidad no está funcionando, las mujeres sí o sí tienen que tener hijos. Y empieza a crecer cada vez más la deshumanización de la mujer como dignidad de persona, sino como simplemente un artefacto para ser mamá. Totalmente. O ni siquiera ser mamá. O sea, sí, vamos a hablar de, bueno, ya eso es otro tema, hablar del concepto de ser madre, ¿no? Pero nada, el control del cuerpo femenino, la religión como aparato de poder. No, es que además refleja situaciones que están pasando hoy en día, la situación en Corea de las mujeres con toda la cuestión de Corea del Sur. Sí, Es un país súper machista y las mujeres lo que están haciendo es el 4B. El 4B, sí. que básicamente no tienen hijos. Como, Sí, hay un movimiento extremista feminista en Corea del Sur que se llama 4B, que básicamente es no salir con hombres, no tener relaciones con hombres, bueno, básicamente no relacionarte con el sexo masculino, no explicarle, porque para ellas es como, ¿por qué yo tengo que estar explicándole? O Sí, siendo va por la ola profesora? separatista feminista. Claro, sí. No, pero todas estas luchas más que nada feministas son luchas constantes, porque incluso ahora mismo en Argentina la AGE propuso ir para atrás con la ley del aborto. Sí. Son cosas súper actuales Sí, que sí, sí. si no estás encima todo el tiempo, esos Sí, derechos... es un se te retroceso, descuidan. totalmente. Y bueno, Margaret Atwood, que es la que escribió el libro en realidad, Sí. esto es una adaptación de un libro que se llama El cuento de la criada, básicamente, comenta que básicamente todas las situaciones que están en la serie son básicamente reflejos de ciertas realidades en países, básicamente. O sea, cosas que ya sucedieron, me explico. Escribió la novela inspirada en regímenes reales donde las mujeres fueron controladas por el Estado, desde Irán hasta pluralismos puritanismos occidentales, me explico. Ahí va. Básicamente, todo lo que sucede en la serie no es invento. Es un junte, sí, obviamente es ficcional, pero que está basado básicamente en todos regímenes a través del mundo. Y bueno, el ejemplo, Afganistán. O sea, en 1960, 1970 las mujeres tenían derecho de ir a estudiar, no tenían que usar los velos totalmente. No quiero llamarlos mal, perdón, porque son ropas culturales y nada. Pero básicamente tenían derecho a ir a trabajar, derecho de estudiar. Actualmente, por el régimen talibán, básicamente no tienen derecho de hablar entre ellas, no tienen derecho de mostrar nada de su cuerpo, de ir a la universidad, de ir a la escuela, de trabajar, absolutamente nada. Bueno, pero lo interesante de esto es que siempre se forma entre las series y la realidad como una relación dialéctica. Sí. La realidad contribuye a lo que después termina siendo la serie y la serie después motiva a la gente a actuar en consecuencia. Cuando alguien ve esta serie, capaz dice, che, esto está pasando de verdad, Sí, lo sí, concientiza un poco y bueno, ahí pueden empezar movimientos sociales. Bueno, el tema es eso, de no quedarnos de que las series son simplemente un entretenimiento ficcional, sino que Totalmente. hay personas que trabajan años en ese proyecto, no solamente porque les parece gracioso y copado visualmente, sino que hay todos mensajes a través de ellos. Totalmente.
Y Obvio, y también están cargados de ideología. 100%, Obvio. 100%. Incluso las series y películas que no ratifican esa ideología Es- tienen una ideología que es la de A ignorar ver, lo que está pasando. Es ser apolítico, o sea, la imagen del Totalmente. apolítico, sigue siendo, es un posicionamiento político. Totalmente. Igual que la inacción es una acción. Claro. Sí, sí. Bueno, en contraste con el cuento de la criada, yo venía a hablar de Sex and the City, nada que ver, pero bueno, es también como que representa todo lo que es la sexualidad femenina, ¿no? Desde otro lado, obviamente, no como el cuento de la criada, sino como 4 mujeres solteras de 40 años que viven en Nueva York. Es una sitcom, sí, de los años 90, que viene a romper con toda esa idea de la mujer como madre, como ama de casa, que cuida a sus hijos y se dedica a todo eso. Y nada, es una serie que hoy en día es muy resignificada, que es como que todo el mundo la ve y te sentís identificada. Yo misma, teniendo 20 años viviendo Sí, en es Quilmes. súper vigente. Es una cuestión así de la liberación femenina. Claro, sí, y te sentís muy representada porque de repente son 4 mujeres que se encuentran en sus 40 años que normalmente deberían tener hijos, familia, esposo y demás y se encuentran completamente en otra. Son 4 mujeres que tienen 4 carreras, una es abogada, otra es directora de arte, escritora. Nada, te encontrás con esas realidades y todo muy glamuroso porque obviamente ocurre en Nueva York, la estética es muy, muy linda. Pero bueno, nada, a mí me re gusta esa serie y siento que me siento representada. Es interesante también porque siempre las sitcoms son cliché tras cliché. Claro. Friends, todo esto siempre es, bueno, personajes se enamoran, no sé qué. Poner una serie en la que son 4 mujeres solteras, no sé, con carreras, es una subversión del género que es bastante interesante, la verdad. Sí, obvio. ¿Estamos al aire, puede ser? No sé si estamos al aire. ¿Se cortó? Se cortó, ¿no? Pero seguimos hablando, no Pero pasa, esto queda seguimos grabado, porque grabado, esto no pasa queda en nada. el bod. Ok, Esto ok. queda en el bod. Bueno, otra crítica social que se hace en una serie que vi hace poco es en Twin Peaks, que la crítica no es tan explícita como en el cuento de la criada o en Sex and the City, Sí. sino que es más implícita. Twin Peaks fue una serie de los 90 que empezó básicamente con las series como algo más que, bueno, una sitcom como una serie así nomás para entretenerse. Cuando esa serie terminó, mucha gente esperó una tercera temporada y salió en 2017 al final, 27 años después. Todo el mundo que esperaba. Bueno, lo mismo que pasaba en la serie de los 90, ahora con los actores un poco más viejos, ¿qué es lo que hizo David Lynch, el director? Decir, no, pasaron 30 años, la serie no puede ser la misma. Twin Peaks es el nombre del pueblo. Ese pueblo, el protagonista no vuelve hasta los últimos 3 capítulos. Todas las expectativas que podría tener una persona con lo que es una secuela se borran totalmente, se borran. Porque el protagonista no vuelve al pueblo, el protagonista incluso pierde sus recuerdos, o sea que ni siquiera tenés al protagonista diciendo, bueno, tengo que volver o quiero volver. Pierde sus recuerdos y pierde incluso sus capacidades cognitivas, queda medio como un nene mentalmente. Ah, mira. Es súper interesante y todos los personajes que están también sufrieron el paso del tiempo. Ya el pibe que era un adolescente a los 20 años no tiene ahora 30 años después, bueno, esas mismas actitudes. No, ahora es un padre Claro. que tiene una hija que no se puede comportar de la misma forma. Y es súper interesante eso de, bueno, en contraposición con lo de Otro Viernes de Locos que vimos la semana pasada, Sí. de una secuela que es más o menos lo mismo. Acá decir, esta secuela no puede ser lo mismo porque pasaron 30 años. Claro, sí. Ese deseo de nostalgia lo tenemos que borrar porque nunca se puede volver a un tiempo pasado. Claro. O sea, estos personajes evolucionaron, ¿no? Totalmente. Como decir, bueno, no solamente es otra historia, sino que es el paso del tiempo lógico. Está muy bueno. Es súper interesante porque plantea una discusión, y más que nada ahora, que siempre hay secuelas, remakes, reboots, que es un poco intentar volver al pasado eso. Ujú. Y el tipo dice, no se puede. Si yo hago una secuela, se va a notar que es una secuela. Van a estar los mismos, pero con arrugas, no lo voy a intentar tapar. Claro. Es súper interesante. Sí, es como decían, seguir con la historia. No se puede Eso. detener el tiempo. Y no. Pero bueno, Estamos atrapados. es que en lo ficcional uno cree que sí. Claro, ¿Viste? sí. Como va a estar todo como Bueno, pero porque antes. queda un poco plasmado igual también. O sea, queda ahí y ya está y lo podés ver Obvio. 1.000.000 de veces y el tiempo no va a pasar porque ya está grabado, ya está. Pero bueno, obviamente el tiempo pasa y después cuando querés hacer cosas así como remakes y demás, se nota que el paso del tiempo. Por eso hay que saber abordarlo también. Totalmente. Y hay que volver a resignificarlo.
esto. Totalmente. Bueno, el personaje de la izquierda, ahí que se ve en la foto, la actriz tuvo discusiones con el director, con David Lynch, porque ella lo que quería era, bueno, agarrar estos dos personajes, a Dale Cooper y a la chica, y decir, vamos a hacer una serie de detectives, básicamente. Vamos a ir resolviendo casos en Twin Peaks, y David Lynch le dijo, no. Su personaje, No. su personaje aparece en 2 capítulos, y como es una serie de David Lynch, nunca hay una respuesta concreta a lo que está pasando, pero los fans lo que dicen es, está en una dimensión paralela. Porque siempre que se la ve a ella es súper raro. Hay un par de frases que te hacen entender, bueno, esta mina vive del pasado, básicamente. O sea que el director Claro. le tira palos incluso en el medio de la serie. Es súper interesante también ese diálogo que se da ahí. Bueno, una serie que yo por lo menos nunca entiendo bien qué está pasando es Black Mirror. Bueno, también juega un Black poco con Mirror eso. Es terrible. O sea, yo tengo que mirar con mucha discreción y tranquilidad sus episodios porque realmente me afectan hasta cierto punto, ¿no? Ay, bueno, sueno re inocente, pero es que es... No, pero es muy fuerte lo que es se fuerte, ve. es fuerte lo que se ve. Sí, sí, sí. Porque además es la cuestión de, bueno, si hay una serie de crítica social, es Black Mirror. Sí, Black totalmente. Mirror, cada episodio te tira una problemática distinta. No, y aparte con el guiño de lo tecnológico. Claro, Sí, siempre es esta cuestión transversalmente. de la tecnofobia, pero para mí es como hay algo más que simplemente, bueno, tener miedo a lo que somos, o sea, a lo que va a suceder en el futuro con la tecnología, sino a lo que vamos a hacer la humanidad con esa tecnología, que eso es diferente, ¿no? El control que hay en la serie, el deshumanismo que hay en la serie, ¿viste? Eso que se demuestra que parece como, no sé, es casi como pánico, ¿no? Sí, A que sí, nos sí. sucedan esas cosas. Es bueno, es preguntarse, bueno, ¿qué va a suceder con la sociedad cuando esto llegue acá? No porque llegue con la tecnología y bla, 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 sino qué hace la sociedad con eso, porque eso, sin dudas, primero fue una herramienta. Entonces, si lo vamos a plantear como herramienta, ¿para qué lo vamos a utilizar? Entonces, es una serie donde mucho no se sabe qué está pasando, cuándo está pasando y todo eso. Además que es episódico, o sea, cada episodio Claro. se puede analizar en particular. Sí, pero bueno, todo está en el mismo Universo. universo. Sí, sí, sí. Hay como una configuración de este capítulo con este capítulo y todos los que se saben todo. Pero bueno, sí. Hay capítulos muy choqueantes de esa serie. El capítulo del casamiento, Sí. que la chica no puede no puede sacar pasaje de Porque avión no porque tiene no los tiene los suficientes créditos. Sí, no. O sea, y vos ves cómo se va deshumanizando la sociedad a medida que las redes sociales afectan más en su vida. Y es... Deshumanizando y cómo se deja llevar por todas las redes sociales. Que Claro. le dicen, tenés menos de 4 estrellas, yo no te puedo hablar a vos. Claro, obvio. Tenés menos de 3.000 seguidores, no te puedo hablar. Sí, la influencia de las redes. Totalmente. Básicamente. Es esto de todos tenemos la misma también, no sigue esa lógica. Bueno, todos tenemos que tener la misma moralidad. Bueno, lo que pensamos al principio, no te rías, pero es ¿qué? Nada, Baja el Decí, Lilia. decí. nada. ¿Qué vas a decir? No sé si está- Me salió un gallito. Uy, una chavacaneada. Bueno, entonces, nada, básicamente un poco eso quería traer con Black Mirror. Disculpen. Bueno, el episodio del Museo Negro también. Se llama Museo Negro, ¿no? ¿Productor? Muy bien, gracias. Es súper interesante. Es el museo que tiene personas metidas adentro de los artefactos. Claro. La parte de... Era un oso, ¿no? Que estaba dentro... Yo Él confirmaba todo. El productor Era sabe un mucho de oso, Black ¿no? Mirror. Es su serie favorita. Que es una cuestión de meter la conciencia de las personas adentro de objetos. Que vos Sí. lo ves y te desespera porque la mina ve cómo su esposo está con otra persona estando su conciencia en ese oso. Y es Sí. desesperante, es una cárcel sí, eso. Sí. Y Black Mirror tiene mucho de eso. Es para analizar capítulo por capítulo, la Sí, verdad. pero es para ligero. Yo todos de una, por ejemplo, no entiendo a la gente que la puede ver todo de una, tipo toda la temporada de una. No es una serie para maratonear. Claro, para nada. no. Porque aparte cada episodio cuenta una historia distinta, entonces es como que... No, lógico, pero hay gente que es como muy fanática, ¿eh? Tipo, miran todo, pero hay gente, ahora existe actualmente esto de las redes sociales, de las series, de maratonear totalmente, Sí. nos consumimos esta temporada. Sí, sí, sí. Pero porque también la lógica va a eso. O sea, Netflix se maneja así, corta los episodios como para que te enganches con el otro y así. Claro, igual actualmente están haciendo un poquito más la vieja usanza y quieren entregar la otra temporada del otro año, que te Bueno. sacan un capítulo por semana. Bueno, eso está bien porque te da tiempo de digerir lo que estás viendo también. Sí. Si te ponen los 7 capítulos, te los ves y no pensaste mucho en ninguno. Si te Claro. ponen un capítulo por semana, tenés el tiempo de decir, bueno, ¿qué fue lo que vi? Sí. Black Mirror, si te los ves todo seguido,
no tenés tiempo de reflexionar sobre lo que acabas de ver. Sí. Es como el video de Twitter ese que le carga la Ahí van las información fuentes. al cerebro. Ah, sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Sí. Muy volada en Twitter, volada Sí, en sí, Twitter, sí, yo, un poquito. obvio. Bueno, vamos cerrando entonces, creo. Sí. No sé, quieren... Sí. Bueno, nada. No, ¿qué? pará, me acordé de un ejemplo que tenía otro ejemplo. Dale, Dale, dale. decilo. Coméntalo. Si nos queda tiempo hablamos, seguimos hablando. La cuestión de Apocalipsis. Tampoco No, tanto. no, tenemos tiempo. Te Para- estaba para haciendo un- así para un la ejem- productora. Para un ejemplo más tenemos. Que es, Él quería mostrar las imágenes que mandó el Claro, Doraemon. se las traje al Él productor. dijo, si las... Si yo hago que el producto. Se ríe el producto. Si yo lo hago renegar y le hago subir fotos y le hago cambiar el formato de las fotos también. Bueno, habla, Apocalipsis. Es una película sobre la guerra de Vietnam, esta película. Ah, Está ok. hecha por Francis Ford Coppola, salida en el 79. Y es muy interesante también ver el lugar que tienen. Hablamos de críticas sociales, Sí. en temas de guerra también. Sí. Es súper interesante porque la que traje la semana pasada, Jacob's Ladder, también te habla de un veterano de la guerra de Vietnam. Esto es la guerra de Vietnam pura, o sea, es dentro de los campos de batalla, digamos. Las frases que tiran, realmente, son frases que quedan para la historia. La frase de... Ay, no me acuerdo. De Robert Duvall, de cómo me encanta el olor a napalm, refleja mucho lo que era la conciencia estadounidense de esa Claro. época. Sí, sí. Es súper interesante. Quería traer este ejemplo porque es básicamente uno de los más importantes de la historia del cine, en Sí. cuestión de crítica bélica. Claro. Y esa frase te queda, realmente te queda. Y el tipo en cuero se levanta y dice, cómo me encanta el olor a napalm a la mañana. Bueno, hay otra película muy buena que se trata de guerra y que es un poco de ese estilo, es Hasta el último hombre, pero es una película, o sea... Es una película. Estamos Bueno, hablando de es series. igual es una muy buena película, la súper recomiendo, pero se trata de un chico que es cristiano que quiere, no quiere quedarse en su pueblo mientras todos se van a la guerra, mientras todos los hombres se van a la guerra. Entonces, creo que era en la Primera Guerra Mundial. Ujú. O la segunda. No me acuerdo. Creo que es la primera. La primera hasta el último hombre. Creo que sí. Pero el papá también. Bueno, no importa. Nada, básicamente se va a la guerra y el chico es cristiano, católico y no quiere matar a nadie. Es como que es ortodoxo en eso y bueno, pasa un montón de situaciones, pero cuando llega a estar en la guerra, salva a todos. No solamente al bando estadounidense, sino también a muchos japoneses. Sí. Los rescataba y usaba parte de las pocas provisiones que tenía para salvar a los demás. Es este sentido de él es el reflejo de quién va a la guerra, quién va de verdad a la guerra. Y ahí también Sí. hay muchas escenas muy fuertes de cómo quedan los sobrevivientes o los que no sobreviven, y es muy fuerte esa película, pero es muy bella y trata de un mensaje muy lindo. Es el reflejo de la moral, básicamente. Es el Claro. decir, bueno, estamos en una guerra, pero los soldados al final no se tienen bronca entre ellos ¿Qué es el tampoco. patriotismo? Sí, Se sin duda. pregunta mucho eso, hasta dónde llega, ¿no? Hasta matar al otro sin tener piedad, o sea, ¿en qué sentido? Bueno, no importa. ¿Vos no habías dicho de hablar del juego del calamar? Tipo, nada Me lo que ver. trajo, pero sí, es verdad, es verdad. Pero un poco hablando de esto, No, como sí. que... Bueno, el juego del calamar, ¿qué pasa? Lo que me interesa a mí del juego del calamar es, la serie es una crítica al capitalismo, Obvio, básicamente. y sí. A cómo las personas tienen que someterse a meterse en este tipo de juegos para... No, y hasta dónde llega la lógica humana y Sin como duda. todo eso de una decir... serie de millonarios que dicen van a jugar estos juegos. Y No, pero también, o sea, que ponen adictos al juego ahí adentro a decir, bueno, hasta qué punto llego yo por plata. Sí. Pero Y- es en este sentido de pensar que vos que vos vas a llegar, ¿viste? Tienen muchas opciones durante la serie para bajarse todos, para votar entre todos, tipo, che, vámonos de acá porque la mayoría de todos nosotros Y nadie quiere nos terminar vamos el juego. a morir. Sí. Y nadie quiere, o Sí. una gran mayoría no quiere y por eso siguen jugando. Entonces, esa lógica es la de o sobrevivimos todos o gana uno. Y siempre las personas creen que van a ganar. Es esta sensación de te conviene quedarte siempre en lo colectivo. Y no por una cuestión de te conviene, sino porque realmente quién es el que llega allá. No, y me parece muy interesante también que los que los pusieron en esta situación así de violenta, de bueno, o te ganás, o te llevas, salís de acá con la vida hecha con no sé cuántos millones de dólares, o te morís, son una serie de millonarios que
lo hacen para entretenerse. Claro. Eso me parece súper interesante. Y me parece también interesante la cuestión de que esta serie surge como una crítica. ¿Qué hace el capitalismo? Se la apropia, básicamente. ¿Y qué termina saliendo? Bueno, los videos de MrBeast haciendo, sí, Squid Game con mis suscriptores, el que gana se lleva $500.000. Y Sí, se pierde totalmente. Es súper triste porque toda la crítica que se hace, que es súper legítima, termina quedando en nada en un video de YouTube que la gente se caga y se anota. Bueno, eso es un poco lo que hablan de la segunda temporada. O sea, como que la segunda temporada pierde un montón de ese espíritu que tenía la primera de contar esa historia particular. Y ahora es como que en la segunda se perdió mucho y simplemente se quiso estirar la historia. Muchos opinan eso. Sí. Entonces, sí, es... Esa miniatura es Se espectacular. termina perdiendo. Es una locura. O sea, lo que es la serie que se muere gente, familias que se están cagando de hambre y el tipo te agarra la serie y te pone eso. Bueno, un mini ejemplo de esto, un segundo. Es 3% de Brasil, ¿no? Es esta serie donde cierto grupo de jóvenes tienen que pasar ciertos retos para vivir en una parte especial y altruista de la sociedad, en una parte, y los demás están condenados a vivir en la pobreza. Entonces hacen un montón de, también como de retos, de juegos, donde vos empatizás con los personajes y empieza a pasar que se empiezan a traicionar, que un juego tiene que ser bueno, tenés que básicamente matar al otro, Sí. cosas así, que suponen, bueno, en esta sociedad donde la mayoría se queda, donde pocos se quedan con mucho y la mayoría se queda con poco, es este pensamiento de, che, la mayor parte de nosotros nos vamos a morir o nos vamos a morir en la pobreza, es lo mismo, ¿se entiende? Entonces es como, ¿cómo seguimos apoyando o siendo parte o accediendo a estar en estos juegos si la mayoría de nosotros no vamos a poder, ¿entendés? Entonces es querer ser uno de ese poco porcentaje que tiene un montón, que al final nunca vas a llegar a tener ese montón. ¿Me explico? Sin duda. Bueno, nada. Profundo, Pero bueno, nada, para cerrar, porque yo quería hablar del juego del calamar y quería hablar de 3%, así que nada, Muy bien. les di el pie para Está que lo bien, hagan. está Muchas bien. gracias. Y hacía falta. Iba a Pero quedar bueno. afuera, pero bueno, ni importa. Bueno, nada, para cerrar, volvemos a la importancia del financiamiento universitario, Sin sigue duda. apoyando el paro docente de hoy, del 12 de noviembre, 13 de noviembre y 14 de noviembre. Sí. Y nada, Recordando las bueno, redes de la universidad. recordando las redes, ¿no? El Instagram de UNECO Streaming y el TikTok de UNECO Streaming_, ¿sí? Para que vayan a las redes, nos vean, vean también los fragmentos de otros programas que la verdad muy buenos y agradeciendo el espacio siempre, porque nada, la universidad pública nos ofreció todo, nos ha dado todo. Nuestra y- casa de estudios es todo. Claro. Literal. Sí, sí, sí. Así que nada, eso. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. a El las próximo 2 de la tarde. miércoles Con un invitado especial. con un invitado Con un especial. invitado especial. Hablando de música, ahora sí, lo vamos a decir que vamos a hablar de música. que me Sí, sí, encanta. sí. Ahora sí A lo vamos que a me dejarlo definido. Claro, sí. Pero bueno, nada, O no. no olvidarnos de O las, no. de las construcciones sociales de las series y demás. Queríamos hablar de eso, más que de Y si multiversos. ven una serie, piensen un poco en las críticas que está haciendo y sobre qué intenta reflexionar la Que serie. básicamente este programa. O sea, Básicamente. cuestiónense los bienes culturales. Bueno, Bajada de perdón. línea. Bajada de línea. Bajada de línea. Chao, nos vemos. Muchas gracias. Chao.